FNLS Radio, frecuencia proletaria, creando conciencia. ¿Qué tal? Buen día, estimados radioescuchas, seguidores de la frecuencia proletaria. Bienvenidos a una emisión más de Análisis y Reflexión, programa radiofónico del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la región huasteca de Hidalgo. Agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como FNLS Radio, frecuencia proletaria. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca del caso del compañero Javier González Díaz, miembro de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, en el estado de Chiapas, quien, cumple ya un año de injusta reclusión en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Javier es un luchador social, defensor de la tierra y la vida digna y miembro de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Fue detenido desaparecido de manera temporal el 17 de julio de 2019 por elementos del Estado vestidos de civil. Fue víctima de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. A la fecha, a un año de su detención, y a pesar de no presentar pruebas por lo que se le acusa, permanece como rehén político. Pero para tener más claro el caso del compañero Javier González Díaz, tenemos un invitado en este espacio radiofónico, que es el abogado Damián Martínez, quien nos pondrá al día del proceso que ha seguido en todo este tiempo. Abogado, buenos días y bienvenido a este espacio de análisis y reflexión de la frecuencia proletaria. Buenos días, estimado coordinador del FNLS Radio, y por supuesto también a tu amable auditorio. Es un gusto enorme saludarles y sobre todo poder comentar con ustedes algunos detalles de la detención y encarcelamiento de Javier González Díaz a un año de su encierro. Esto en el estado de Chiapas. Abogado, para comenzar esta entrevista, sería bueno para la audiencia de la frecuencia proletaria, nos diera el contexto en el que se da la detención de Javier González Díaz. Sabemos de antemano que el FNLS, ha sido blanco de las políticas represivas de los gobiernos proempresariales, pero ¿qué nos puede decir al respecto? Javier González Díaz es un militante activo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS. El FNLS es una organización independiente de las estructuras del Estado. Como organización, reivindica luchas sociales del pueblo trabajador, proletario. Denuncia injusticias cometidas por las instituciones mexicanas, tales como la detención arbitraria, asesinato o desaparición forzada de luchadores sociales y personas no organizadas, además de promover la lucha por un sistema económico igualitario, el socialismo. Con esto podemos entender que es una represalia política contra miembros de la organización por reivindicar las demandas más sentidas del pueblo y por exigir justicia. Bien, y en este sentido, es más que obvio que el móvil de la detención de Javier González Díaz es político. Sin embargo, la Fiscalía nunca lo va a reconocer. Para ello tiene que crear o prefabricar delitos incriminatorios para justificar la detención como lo ha hecho con todos los presos políticos. En el caso de Javier, ¿cuáles son los delitos de los que se les acusa? La Fiscalía General del Estado de Chiapas integró una carpeta de investigación en contra de Javier González Díaz por el delito de robo con violencia agravado. Dicha carpeta carece de datos de prueba con un valor probatorio mínimo. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha carpeta de investigación no cumple con el estándar mínimo para realizar un acto de molestia a persona alguna, sobre todo en lo que respecta a la omisión de la cadena de custodia de dos elementos indispensables en la investigación ministerial, del instrumento del delito y del producto del delito. Sin embargo, hoy hace un año que Javier se encuentra privado de su libertad por el gobierno estatal chiapaneco. Abogado, ¿qué es la cadena de custodia, el instrumento y el producto del delito? Sabemos, que hace referencia a una de las tantas inconsistencias
que tiene la carpeta de investigación en el caso de Javier, pero eso es en el lenguaje jurídico, quiero pensar, ¿verdad? Pero en palabras llanas y para el mejor entendimiento de nuestra audiencia, ¿cómo podemos explicarlo? En el actual sistema penal mexicano es de vital importancia la cadena de custodia. Esta técnica de investigación es un registro puntual de los indicios recuperados en el lugar o cerca de ese lugar donde se realizó un hecho ilícito. Al encontrar un objeto en este lugar, debe recolectarse este material siguiendo unos pasos específicos por personal competente y registrar los detalles, por muy mínimos que sean, en un formato que acompañará dicho objeto durante todo el juicio. Esto para dar elementos de convicción al juez en su sentencia y seguridad a las partes, tanto para el acusador como al acusado. Todo objeto que se integre a la investigación ministerial según el Código Nacional de Procedimientos Penales debe registrarse su cadena de custodia. Este registro debe de integrarse a la carpeta de investigación. Referente a la carpeta de investigación integrada en contra de Javier González Díaz, no hay registro de cadena de custodia del instrumento del delito, un arma de fuego, ni del producto del delito, un vehículo. Al no existir cadena de custodia de estos dos elementos, no hay materia de juicio, es decir, la Fiscalía Estatal de Chiapas no acredita que se usó un arma de fuego para efectuar un hecho ilícito y por lo tanto no hay conducta ilegal que reprochar a Javier González Díaz. Y el juez de control, de un brinco asombroso, anuló el principio general del derecho que estipula: lo que no consta en los autos no existe en el pleito. Vinculó a proceso a Javier González Díaz con datos de prueba inexistentes. Ok, con esto que usted nos comenta, abogado, podemos probar una vez más que las leyes del sistema penal mexicano, bueno, pues están hechas a modo que los jueces favorecen a intereses empresariales y que actúan por consigna de Estado. Por lo tanto, bueno, pues la detención de nuestro compañero Javier González Díaz pues tiene claras motivaciones políticas. Ante esta vinculación a proceso de nuestro compañero, ustedes como defensa jurídica, bueno, interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de las Casas. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron? Vinculación a proceso con un estándar probatorio nulo nos llevó a interponer la apelación ante la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, los magistrados de esta sala resolvieron confirmando el fallo del juez de control, es decir, validaron los vicios procesales de la vinculación a proceso. Bien, con esto vamos a un pequeño corte para escuchar un saludo del compañero Javier González Díaz, que nos manda vía telefónica desde el penal donde se encuentra recluido. Estás escuchando Análisis y Reflexión, programa radiofónico del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la región huasteca de Hidalgo. Regresamos en un momento. Buenas noches, mi nombre es Javier González Díaz, de la comunidad 20 de junio del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Antes que nada quiero enviarles un fuerte abrazo y saludos a mi esposa e hijos, como también a mis compañeros de la organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, por su incansable lucha por nuestra libertad incondicional.
El día 17 de julio de 2019 fui detenido por 3 personas vestidos de civil. Junto a ellos estaban municipales del municipio de Las Rosas, Chiapas. Y les pregunté que por qué me detenían. No me contestaron nada. En el momento de mi detención fui agredido brutalmente a golpes y amenazado de muerte, y desaparecido por más de 25 horas, donde recibí tratos crueles y inhumanos, y hoy en día me quedaron secuelas de las torturas. Exigimos a los 3 niveles de gobierno nuestra inmediata libertad incondicional, porque no hemos cometido ningún delito de lo que nos aculpan. Y así como también exijo la libertad de mis compañeros presos políticos que están en el penal número 14 de Cintalapa, Chiapas, Armando, Venturino y Asunción. De igual manera, la libertad incondicional del profesor Leonardo, preso político del estado de Michoacán. Exigimos la presentación con vida de los detenidos desaparecidos: Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Fidencio Santis López. Luchar por el socialismo y defender las tierras por mejores condiciones de vida no es delito. Estás escuchando Frecuencia Proletaria, la radio del proletariado. Sigue nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook FNLC Radio Frecuencia Proletaria. Somos Frecuencia Proletaria, conciencia al aire. Continuamos. Muy bien, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis y reflexión y estamos conversando con el abogado Damián Martínez sobre el caso del compañero Javier González Díaz a un año de su injusta reclusión. Abogado, ¿qué otros recursos jurídicos se han hecho? Es decir, aun cuando sabemos que el móvil de la detención de Javier es político, pues en lo jurídico como defensa se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a instancias federales. Pero, ¿cómo ha sido este proceso? Durante su detención, a Javier González Díaz lo golpearon empleando métodos de tortura física, cuyas huellas fueron reseñadas en los dictámenes médicos de los galenos que lo auscultaron en las diferentes fiscalías donde lo tuvieron, y en el CR5 de San Cristóbal de las Casas, donde lo tienen recluido. Inclusive, el director de este centro penitenciario fue quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía Estatal de Chiapas por las lesiones y el deplorable estado de salud que presentó Javier al momento de su ingreso a la cárcel. Los tratos crueles y tortura buscamos la protección de la justicia federal, pero el juez federal resolvió que no hubo tortura ni tratos crueles. Promovimos el siguiente recurso jurídico, la queja. Estamos a la espera de lo que resuelva el colegiado de distrito. Además, interpusimos la denuncia penal por tortura ante la Fiscalía General de la República, solicitando la atracción de la investigación. Y fue personal de la FGR quienes realizaron las valoraciones del protocolo de Estambul,
cuyo perito médico dictaminó que las señales de lesiones que presentaba Javier no eran las propias de una aprehensión o aseguramiento de una persona. Referente a la confirmación por la sala colegiada de la vinculación a proceso, también promovimos un amparo indirecto, el cual está en proceso de estudio todavía. La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Estatal por el director del CERES 5 por las lesiones que presentaba Javier González Díaz a su ingreso al penal, a un año no tiene ninguna diligencia ministerial de investigación. Ok, entonces, como defensa jurídica, se han presentado todos los recursos legales y aún así no hay respuesta favorable. Abogado, ¿cuál es la conclusión a la que ha llegado y qué es lo que sigue? Es decir, a un año de la reclusión injusta del compañero Javier González Díaz, ¿hay algún indicio de voluntad política por parte del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas? Para el caso de Javier González Díaz, desconozco si habrá alguna voluntad política del gobernador de Chiapas para dejarlo en libertad. Lo que sí observo es que hay una escalada de represión hacia el FNLS más aguda. Tan es así que hay otros 3 militantes del frente encarcelados, en similares circunstancias inverosímiles respecto a las carpetas de investigación. Bien, ya para terminar este espacio radiofónico, ¿algún agregado que se nos esté pasando a informarle a la audiencia de la frecuencia proletaria? 2 ejes torales del derecho mexicano, la presunción de inocencia y el debido proceso, continúan violentándose en el caso de Javier González Díaz. Esto debido a que ni las instituciones del ámbito federal, mucho menos del estatal, encargadas del control de convencionalidad y constitucionalidad, simplemente se hacen los oxisos. Bueno, tratándose de campesinos pobres, pero organizados como Javier, lo que no ocurre con personas de otras organizaciones, quienes son apoyados hasta por el máximo encargado de hacer cumplir la ley en México. Claro, como siempre, nos enfrentamos a un Estado de derecho burgués que solo garantiza los intereses de la clase en el poder. De ahí la consigna política y la política de Estado de encarcelar a todo aquel que difiera o critique la forma de gobernar, ¿no? Pues hoy se cumple un año de la injusta reclusión de Javier González Díaz, mis estimados radioescuchas, seguidores de la frecuencia proletaria. Javier González Díaz, preso político del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, y como dice el abogado Damián Martínez, pues no hay indicios de voluntad política para su pronta liberación. Bueno, pues agradecemos al abogado Damián Martínez por habernos acompañado en este espacio y decirle que la cabina radiofónica de FNLS Radio está abierta para seguir informando sobre los casos que está llevando. Su servidor, profesor y licenciado Damián Martínez Martínez, quien tiene a cargo la defensa de Javier González Díaz, agradece la fina atención del auditorio de FNLS Radio y un abrazo combativo a usted, coordinador de este importante medio. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias, y con esto terminamos el espacio de análisis y reflexión, programa radiofónico del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la región huasteca de Hidalgo, que transmite a través de FNLS Radio, frecuencia proletaria. Agradecemos también a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio y, como siempre, la invitación encarecidamente de compartir este material para su máxima difusión. Somos FNLS Radio, frecuencia proletaria. Se despide el de la voz, Rubicel Hernández. Hasta una próxima emisión. FNLS Radio, frecuencia proletaria, es un proyecto radiofónico del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, una radio comunitaria que tiene la finalidad de darle voz al pueblo, organizaciones, colectivos y voces críticas que coadyuven al proceso organizativo dentro de las comunidades. Una radio del pueblo y para el pueblo como herramienta de comunicación,
que construye la conciencia de las masas. Frecuencia Proletaria, creando conciencia. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. FNLS Radio, Frecuencia Proletaria, creando conciencia.